Y para los latinos del mundo, la sensación del momento. Radio Américas con José Tejada comienza ya. Todos los martes entre 9:30 y 11 de la noche por Radio Centreville 102.3 FM. Y recuerda, Radio Américas, somos latinos y estamos contigo. Bienvenidos una vez más aquí a Radio América 102.3 FM. Aquí estamos listos para comenzar y arrancar aquí con este lunes que se pasa otra semana rapidísimo. Comenzamos otro mes ya, el 1 de febrero, ya segundo mes de este año, que tan rápido se fue el 2020 y parece que 2021 se está yendo igual de rápido. Pero bueno, aquí seguimos y como siempre, pues aquí estamos aquí para servir a toda la comunidad hispana. Y tenemos hoy pues un invitado también que nos va a dar mucha información que es muy importante conocerla, sobre todo para lo que viene en El Salvador, que vienen las elecciones. Y bueno, eso va a ser... Y vamos a hablar con él un poco de que nos enseñe cómo se vota en El Salvador, porque es un poquito más complicado de lo que uno piensa. Bueno, Mauro, aquí estoy con mi amigo Mauro Huerta, que bueno, como siempre aquí estamos los dos. ¿Cómo te ha ido, Mauro? Muy bien, José, muy buenas noches. Aquí ya con el gusto de estar con nuestros amigos del auditorio, aquí en Radio Centreville, en el 102.3 FM, Radio Américas. Y es un tema muy, muy interesante y yo quisiera preguntarle a nuestro invitado muchísimas cosas porque es un tema bien importante. Pues sí. Del voto. Sí. Y según lo que me he enterado es que es sumamente complicada la manera de votar y que un error puede llevar a anular ese voto. Entonces es muy importante ponerle atención, que nos explique y saber un poco de la historia, por qué se ha hecho tan complicado y bueno. Pues sí, lo importante al fin yo creo que es importante que las personas que lleguen a votar, o sea, que lleguen a votar y que su voto valga algo, ¿no? Porque cada voto hace una diferencia, aunque uno no lo crea, y así es que el voto pues que llegue a cumplir lo que es tiene un poquito de peso, ¿no? Y eso es importantísimo. Y lo más importante, pues, que todas las personas que puedan votar, pues, que lleguen a votar. No necesariamente por partido A, B o C, pero que lleguen a votar por partido que ustedes quieran, que piensen que les conviene a ustedes. Ustedes saben mejor que yo, mejor que todos, lo que ustedes piensan que les conviene. Y bueno, entonces... Yo voy a votar por Arena. Pues tú puedes votar por quien quieras. No hay problema con eso. Entonces, bueno, vamos aquí a hablar con nuestro amigo. Oiga, Antonio, ¿nos puede escuchar? Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Ya estoy por aquí. Sí, bueno, entonces bienvenido aquí a Radio Américas, otra vez aquí, segunda vez que está con nosotros, le damos la bienvenida y bueno, como le dije al público ahorita que estaba usted esperando en la línea, pues viene aquí a informarnos un poco de el sistema del voto en El Salvador, ¿no? Porque ya es importantísimo eso que viene, ya faltan 4 semanas para que las elecciones lleguen a cabo allá en El Salvador. El 28 de febrero. Sí, el 28. Pues muy buenas noches, José Tejada y Mario Huerta. Es un placer ser nuevamente invitado en Radio Centreville 102.3 FM. Bueno, que es uno de los programas que de más se escuchan, no solo en la provincia, sino que en otras latitudes de Canadá también. Y tuvimos la primera vez que nos vimos o que nos escuchamos pues en esta plataforma. Hablamos de muchos temas, dejamos temas planteados de carácter político en general sobre todo y la importancia en específico. Y de hecho, pues yo creo de que es importante que tengamos este espacio gracias a los dos. Y hoy pues cuando escuchaba ahí sobre el desarrollo de la cuestión del voto y lo complicado que es, este día pues solamente, bueno, traigo para la lectura pues algunos artículos de la Constitución como la vez pasada, pero ya que la Constitución, nuestra Constitución de El Salvador es como la Biblia política, pues podemos decir de cierta forma porque rige el régimen político pues de nuestro El Salvador. Y claro,
tenemos que hablar también del Tribunal Supremo Electoral, pero bueno, eso era para introducir el tema, pues, y muchas gracias a ustedes dos que están ahí en la sala, pues, porque en estos tiempos de COVID y que estamos nosotros bajo toque de queda, pues, es un problema movilizarse, y por lo menos tenemos esta tribuna que lo podemos hacer desde esta forma. Gracias a los dos. Aquí, como sabes, siempre estamos con las puertas abiertas para todo este tipo de información para la comunidad hispana en general, y obviamente yo, siendo salvadoreño de nacimiento, de corazón, pues me da mucho gusto tratar de informar a la comunidad salvadoreña, sobre todo en estos tiempos que ya viene una elección que puede ser una elección que cambie la historia del Salvador completamente. Y entonces, bueno, pues con eso aquí estamos para servir a la comunidad, y nos da un gran gusto tenerlo a usted, porque sabemos, bueno, yo sé personalmente que usted tiene mucho conocimiento acerca de todo esto, si es que sirve también mucho para informar a nuestra comunidad. Gracias por esas palabras, pero hoy, bueno, ya empezando, pues, no estamos hablando del voto estamos viendo de que acaba de pasar el mes de enero, y se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador. Este año tenemos 29 años desde que se firmaron los acuerdos de paz, y primero, bueno, ya que está nuestro querido ahí amigo anfitrión Mario Huerta, muchas gracias por habernos prestado el castillo de Chapultepec para la firma de los acuerdos de paz. Fantástico, es un gusto. Como les digo, siempre les traigo fechas y les traigo parte de la historia para que al mismo tiempo, alrededor de lo que es la política y el régimen político, podamos recordar parte de la historia. Verdaderamente, cuando menciono los acuerdos de paz y que fueron firmados en el castillo de Chapultepec por el gobierno de Arena, del que escuché que quería votar el señor Huerta, y el Frente Farabundo Martí, que fue el otro firmante, el FMLN, en ese momento se hicieron unas reformas constitucionales a unas instituciones de esa época. Y como punto destacado de estos acuerdos, bueno, específicamente en el acápite 3, numeral 1 de las reformas constitucionales de los acuerdos que se firmaron en el Castillo de Chapultepec, se acordó la eliminación del Consejo Central de Elecciones, que en esa época es el que servía para las elecciones, y luego se creó el Tribunal Supremo Electoral. Claro, todo fue con una reforma constitucional, pero para la constitución de se hizo el artículo 208 y el artículo 209, que fue para hacer el Tribunal Supremo Electoral, para la creación. Y como siempre, algún artículo pues que hay que leerlo porque es parte de la Constitución, es parte de nuestra historia, hablar del voto electoral. Y les digo, no vamos a entrar en el fondo del Tribunal Supremo Electoral, porque eso sería hablar de otro tema, mucho tiempo para discutir, que puede ser un tema después de las elecciones posiblemente, pero sí hablar después de los acuerdos de paz y este artículo 208 de la Constitución, que nos dice así, para que pensemos el Tribunal Supremo Electoral y que pensemos de cómo funciona más o menos el sistema político para la gente que no lo sabe, y también para nuestro amigo señor Huerta, que pues algo de relación tiene que tener, o parecido o es diferente con la legislación. Artículo 208. Habrá un Tribunal Supremo Electoral que es por 5 años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa, 3 de ellos de cada uno de las ternas propuestas por los 3 partidos políticos o coaliciones legales que han tenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Los 2 magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos, de 2 ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de las cámaras de segunda instancia y no tener ninguna partidaria. Repito esto porque hemos visto mucho problema, que la mayoría de las personas que han sido magistrados tienen
afiliaciones partidarias y bueno, ya han ido hasta juicio en la Sala de lo Constitucional por esta situación. Luego dice el siguiente inciso: 5 magistrados suplentes elegidos de igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no se propusiera alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin terna que faltare. Y luego nos dice el último inciso, que también es importante para que pensemos cómo está constituido, y nos dice que el magistrado presidente será el propuesto por el partido o coalición legal que obtuvo el mayor número de votos en la última elección presidencial. Por aquí lo voy a dejar solamente para que pensemos de cómo es constituido el Tribunal Supremo Electoral, y que por eso es de que ha habido tanta discusión alrededor de eso, de que debemos de separar los partidos políticos de esta elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque en este caso que viene en esta elección encontramos magistrados que se encuentran de los partidos mayoritarios, que ya sabemos quiénes son, pero que lo vamos a dejar por ahí para avanzar en la plática, porque lo que estamos haciendo aquí es que vamos a aprender juntos la Constitución. Pues yo dejé el enlace, le envié a don José el enlace, y también en otros asociaciones en Montreal, para que puedan ustedes acercarse y poder leer la Constitución, porque los artículos nos dicen qué es lo que muchas veces no nos dicen qué es lo que no debemos de hacer, y es ahí para lo que hoy este día, según mi apreciación, es lo que vamos a hacer. Muchas veces los artículos de la Constitución es pública y la pueden ver tanto en internet como puede comprar el libro como tal, pero la apreciación y la discusión de la Constitución es la que nosotros debemos de promover. Luego, siguiendo después de la Constitución del Tribunal Supremo Electoral, de la Constitución, tenemos otro artículo, que es el artículo 79, y que debemos de tener un poquito de para el final de la plática, porque el artículo 79 de la Constitución nos dice: en el territorio de la República se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley, dice. La base del sistema electoral es la población. Pero el inciso que sigue nos dice: para elecciones de diputados, o sea, no voy a continuar leyendo todo el artículo, solo hasta ahí, que nos compete para este día. Para las elecciones de diputados se adoptará el sistema de representación proporcional. El sistema de representación proporcional, concepto, es importante para que más adelante comprendamos qué es lo que va a pasar en la elección del 28 de febrero. Luego, llegamos a lo que hemos venido, a saber cómo vamos a votar. Y eso lo encontramos en el capítulo 3 del Código Electoral, que dice de las papeletas de votación y las papeletas y formas de votación. Esto es importante porque, como repito, el artículo se encuentra, es tan fácil la interpretación aparente, pero solamente nos dice qué es lo que debemos de hacer y cómo lo vamos a hacer. Que en las leyes no nos dice cómo no debemos de hacer las cosas, y muchas veces es ahí donde cometemos el error. Y hay tantos votos nulos, y eso es porque la gente, las personas, a veces por falta de comprensión de los artículos, lo que hace es, o porque la inducen mal en las mesas receptoras de votos, votan de una forma que como los han inducido, y el voto se anula, y ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora estamos aquí para ver esto, y ahí ahora en el artículo 185 del que decimos del Código Electoral, bueno, les quiero recordar nada más de que las papeletas de votación ya están en el Tribunal Supremo Electoral, y ustedes las pueden tanto descargar en internet como
pueden tenerlas pues en su computadora para que las puedan ver, para que sepan cómo son las papeletas nuevas, ¿verdad? Para esta elección del 2021, para que no tengan la sorpresa o para que podamos estudiarlas, ¿verdad? Entonces, entramos a lo que es la papeleta. Una vez frente a la papeleta de votación, la papeleta va a decir el nombre, si es para diputados, para el Parlamento Centroamericano, entramos al artículo 185. Para ir rápido, luego vamos a ver cómo podemos hacer que nos hagan algunas preguntas sobre esto, porque el artículo es fácil, la lectura, pero luego voy a tratar de explicar un poco qué es lo que no debemos de hacer. Y nos dice el artículo 185 del Código Electoral: los ciudadanos y ciudadanas emitirán su voto en papeletas oficiales que las respectivas juntas receptoras de votos pondrán a su disposición en el momento de votar, y lo harán de la siguiente manera. Se refiere al presidente o presidenta y vicepresidente. Ese lo vamos a dejar de lado, pero el literal B es el que nos compete hoy. Para la elección de diputados y diputadas, reza el literal B: la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano podrán marcar así. Marcar, dice. ¿Verdad? El primer literal dice: marcando sobre la bandera del partido o coalición por cuyo se emite el voto. Esto quiere decir lo que nosotros hemos escuchado siempre, que es marcar por bandera. Marcando sobre la bandera, repito, del partido o coalición por cuyos candidatos se emite el voto. Solo por la bandera. Y luego pasamos al siguiente. Marcando la bandera de un partido o coalición y sobre la fotografía de uno, varios o todos los candidatos o candidatas propuestos por un partido o coalición contendiente. O sea, marcamos la bandera y podemos marcar sobre la fotografía de un candidato o de varios candidatos. El tercero nos dice: marcando sobre la fotografía de uno, varios los candidatos o candidatas propuestas por una coalición contendiente. Quiere decir que no necesitamos marcar la bandera, simple y sencillamente todas las fotografías de los candidatos que nos presentan respecto a la circunscripción electoral por la cual nosotros estamos votando. El número 4 nos dice: marcando sobre la fotografía de una candidata o de un candidato no partidario. Esto quiere decir que podemos votar solo por los no partidarios o por los candidatos que por uno o por varios. Solamente por ellos también lo podemos hacer y nuestro voto es válido. Todo esto hasta ahorita va con los votos válidos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice la ley. Como les digo, la cuestión es que no nos explica por cómo es que no se va a hacer, cómo es que se anula el voto. Luego nos dice: marcando sobre la fotografía de los candidatos y candidatas de distintos partidos políticos, coaliciones o candidaturas no partidarias, hasta un máximo de preferencias equivalentes escaños de la respectiva circunscripción electoral. Luego vamos a ver lo de las circunscripciones, pero, o sea que sí, debemos de votar simple y sencillamente. En el caso que yo tengo, por ejemplo, que yo votaría por San Salvador, son 24 diputados, que la papeleta me marca arriba, son 24 diputados y por eso tengo que votar sobre los 24. Eso es lo que nos dice este inciso. Y luego pasa al siguiente: para elección de consejos municipales podrán votar marcando sobre la bandera del partido político o coalición contendiente o sobre la fotografía del candidato de alcalde propuesto por los mismos. Eso es más fácil porque para votar por el alcalde es solo un voto por alcalde y pues bajo la papeleta también tenemos la fotografía de los diputados no partidarios. Entonces, antes de hacer mi pequeña, la nulidad del voto, quisiera simple y sencillamente hacer un pequeño, un recordatorio de lo que acabamos de ver, y es que, bueno, podemos votar por bandera. Eso es lo que siempre, la gente nos dice: votemos por bandera. Quiere decir que una vez votemos por una bandera,
la marquemos por de cualquier partido que sea nuestra preferencia. Eso es solamente votar por bandera. Luego podemos votar por bandera del partido de nuestra preferencia y también por los candidatos del mismo partido, las fotografías. Votar por uno o varios candidatos de un solo partido sin marcar la bandera, ¿verdad? También lo podemos hacer. Votar por uno o varios candidatos. Hola, Antonio, perdone que entró escuchando mucho, se nos entró el anuncio de repente, pero sí, denos como unos 2 minutos y entramos de nuevo. Sí, perfecto, después nos queda tiempo después, no se preocupe. Ahorita regreso. Que se me hace un poco difícil a veces porque tengo que hacer todo esto, o hacer esto, escuchar, tratar de compartir, escuchar la plática y todo, a veces se hace difícil, pero te pregunto si... Ya compartí yo. Sí, porque... Sí, no, está bien, así, porque por lo menos para que nos escuche más gente. Sí. De todo, ¿eh? Sí, mucha... O sea, de los grupos latinos yo en lo personal me he distanciado. ¿Sí? ¿Muchos problemas? Sí, pleitos, envidias y desmadres. Así es a veces, pero... Ya prefiero hacer cosas así, pero no involucrarme, Sí. Pero como si estaba bien metido, pues sí estuve inmerso en un chingo de broncas y desmadres, entonces ahora prefiero ya mejor así de lejitos. ¿Sí estás oyendo? Estoy escuchando la gente que habla. O sea, ¿estás escuchando el radio? Sí, es un anuncio ahorita. Sí, yo no oigo nada. Qué raro. No, yo no oigo nada. El deseo que tengo. Dime si tú quieres tener una aventura conmigo, my baby. Quisiera acariciarte el pelo, besarte el pelo, contigo cumplir todos mis sueños. Lo que siento por ti es fuego. El deseo que tengo yo por ti me mata. Ese cuerpo me arrebata cuando estamos en la cama. Elle fait mal à la cabesse, fraîche c'est la femme, je confesse. Elle bouge son booty comme... Pues aquí seguimos en la 102.3 FM, aquí estamos hablando con nuestro amigo Antonio Saracay, que nos está enseñando acerca del sistema de, bueno, cómo se vota en nuestro país, El Salvador, ¿no? Ya vienen las elecciones, pues aquí, perdón por ese corte ahí que fue un poco inesperado, ¿no? Estamos tan atentos a lo que estaba diciendo que no nos dimos cuenta que entró de repente, ¿verdad? Pues entonces, amigo Mario Saracay aquí, que nos sigue explicando, pues, Mario, Mario, le estoy diciendo, no sé por qué estoy pensando en Mario Lemieux, no sé por qué. Sí, en el hockey, claro. Sí, pues entonces, Antonio, pues sigan explicándonos porque está bastante interesante y es importante que es posible. Después de haber leído el artículo, haber dicho algunos elementos sobre el artículo, y lo que nos queda es hablar sobre la nulidad del voto, porque lo que más importante es hablar sobre la nulidad del voto y tal vez responder algunas preguntas que vienen, que antes pues he tenido la oportunidad de ser observador internacional en más de una ocasión, estar en mesas, participar en todas en muchas actividades allá, y entonces hay muchas preguntas
Cuando estás en el centro de votación, la gente llega a preguntarte si es válido o no, y tú no puedes responder. O sea, son cosas que la gente debería de estudiar antes, pero no es posible muchas veces por el trabajo, por lo que sea. Pero por eso estamos aquí, para que podamos con nuestra gente de la diáspora de llegar en estas cápsulas de formación, para que podamos aprender poquito de nuestro sistema político. Entonces, leído el artículo son las formas de nulidad del voto. ¿Cómo no debemos de hacer para anular nuestro voto? Y después de haber leído el artículo, podemos decir que no se puede marcar o votar sobre dos banderas. ¿Por qué? Porque si marcamos sobre dos banderas, estamos marcando por más de una bandera, significa que estamos votando por la cantidad de diputados por la circunscripción, o sea, por los 24 en el caso de San Salvador. Por dos banderas, inmediatamente anulamos nuestro voto. Eso no lo podemos hacer. Una segunda forma es que no podemos marcar o votar por una bandera de un partido. Significa que si votamos por una bandera, ya estamos votando por los 24 de ese partido y los candidatos de otro partido. Si nosotros colocamos, la primera forma de anularlo es votar por dos banderas, y esta otra es, si nosotros marcamos bandera, significa que ya no podemos tocar nada más porque de otro partido, porque entonces quiere decir que vamos a colocar una marca sobre otro candidato de otro partido que nos interesaría a nosotros, pero en ese momento estamos anulando el voto porque estaríamos marcando más de los diputados que nos estipula la circunscripción electoral. En un tercer caso, no podemos marcar o votar por una bandera de un partido político y un candidato partidario, porque caemos en el mismo error. Si marcamos la bandera de un partido político y luego vamos a buscar un candidato que nos interese no partidario, entonces inmediatamente es como que hayamos marcado por 25 diputados, y eso nos anula el voto también. Luego, la otra forma de que el voto es por más del número de lo que ya dijimos. Si marcamos 25, es mejor que marquemos 23 y no 25, porque si marcamos 25, en el caso de San Salvador, ya anulamos nuevamente el voto. Y así que otra es que muchas veces nosotros estamos enojados con los partidos políticos y encontramos en muchos dibujos o si no frases, y con eso anulamos el voto. Aquí quisiera hacer una aclaración, y es que cuando nos hablan de la marca que debemos de hacer sobre las banderas o sobre los diputados, generalmente nosotros vemos que en la propaganda que hace el Tribunal Supremo Electoral es una X, y la X es solamente para que votemos con esa X, para que sea más fácil para los que cuentan los votos y para el Tribunal Supremo Electoral también, pero la verdad es de que no nos establece cómo vamos a hacer nuestra marca. Puede ser que un círculo, puede ser que un cheque, asterisco, pero que sea bien marcada y que se refleje y que sea por la cantidad de diputados de las circunscripciones electorales. Dime, José, ¿tienes alguna pregunta, o el señor sí, una pregunta de votación de nosotros? Sí, bueno, era una pregunta que le quería hacer para aclarar bastante. Creo que la entendí bien, pero para... O sea que si, digamos, por ejemplo, hay en el caso de San Salvador, si marcamos la bandera, pues estamos automáticamente votando por los 24. Entonces, si ya si pone otra bandera, pues se anula el voto, ¿verdad? Se anula el voto. Si pone la bandera y vota por otro diputado de otra bandera, también se anula el voto. Se anula el voto. Y si entendí la otra parte también es de que vale más votar por menos que por más. Así es. ¿Verdad? O sea que si hay 24 diputados en San Salvador, pues se puede votar por 23 o 22 o 1, pero no por 25, porque si vota por 25 el voto está anulado. El voto está anulado. Perfecto, sí, eso es lo que quería entender bien, porque, bueno, yo nunca he votado en El Salvador, así es que no tengo esa experiencia, pero sí es importante entenderla, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, puede ser que un día vaya a votar también allá,
pero o que tengamos el voto exterior en el futuro, pero sí es importante entenderlo. La regla no creo que vaya a cambiar. Bueno, para ahorita no, pero ojalá en el futuro. Pero bueno, esa es cosa de ver, no sé, ¿verdad? No. Por el momento la regla esta de cómo se va a votar va a ser la misma aunque votemos desde el exterior más adelante, Sí, pero sí. por eso es bueno que nos preparemos para que estudiemos Exacto. de cómo podemos, para que no nos equivoquemos por un error creyendo. Por eso le decía, todas estas formas que mencionaba, cómo podemos anular el voto, no lo menciona el código, porque él nos dice cómo debemos de votar, no nos dice cómo no debemos de votar, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Exacto. Cómo nosotros cómo no hagamos nulo nuestro voto. Perfecto, sí, Instrumento eso que es tenemos. eso. Pero hay algo también que cuando votamos podemos votar por 3 o más partidos políticos, pero el problema es de que si votamos por 3 partidos políticos, lo que estamos haciendo también es fraccionando nuestro voto. Que si, por ejemplo, votamos por el partido A, por el partido B y por el partido C en algunos diputados, que sea siempre sobre la cantidad. En el caso de 24 siempre vamos con medidas, contando cuántos diputados para no pasarnos de los 24 y votamos por un no partidario, entonces la cuestión es que 4. Y ahí entonces ya complica a la hora del recuento de votos porque no hay un voto completo. ¿Me entiende? Para el partido. Lo único, entonces yo, si me pregunto, sugerir de que entre menos fraccionen el voto, mejor. ¿Entiende? Puedo hacer la sugerencia nada más, de lo que se me viene a la mente, que votaran por 2 partidos. Si se vota por 2 partidos, el voto se fracciona en 50 y 50. Si alguien, y esa es la otra sugerencia, la duda, de no saber que si vota bandera, que si vota por 3 diputados, si quiere votar por otro, y tiene duda, yo le sugiero que vote por un solo partido, ya sea la bandera de ese partido. Sí, que sería lo más fácil. De esa manera le da el 100% de su voto al partido. Entiendo, sí, y creo que es la manera más fácil también de hacerlo, o sea, porque marca la bandera, pues ya sabe que todos esos, su voto fue para los diputados de ese partido. De ese partido, o si en el caso no quisiera votar por la bandera, puede votar por las marcas, por los rostros, que hoy es lo que se está mencionando, marca por los rostros, y pues de esa manera, pues siempre está votando siempre por su partido. Lo ideal para mí es que si es capaz la persona de votar de fraccionar el voto, esa novedad que hay ahora, yo creo de que, bueno, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, eso pues allá en el 2016, me parece, si somos capaces de fraccionarlo, pues, cada quien tiene el derecho de hacerlo, pero si tiene una pequeña duda, para mí debe de votar solamente por la bandera de un partido y con eso termina el problema. Sí, le entiendo, estoy de acuerdo con Solo eso, por creo. los rostros de ese partido. Entonces, no sé, y como lo otro, las marcas no importa, ¿verdad? Puede ser un cuadrado, lo importante un chequecito, un asterisco, lo importante es de que se vote y que, ya que la ley no nos dice de qué manera vamos cómo va a ser la marca, solamente que quede bien reflejado, pero bien de qué manera es la intención de que le estamos dando el voto a esa bandera o a ese diputado. Sí, entiendo. Mauro, ¿tienes alguna pregunta? Hoy, José, pues me he quedado impresionado del sistema tan complicado que tienen en El Salvador. Cuando tú me lo planteaste la semana pasada que salimos del programa de radio, me quedé así como que diciendo, ¿qué pasa? Hoy que nos explica don Antonio cómo es. Cabe aclarar que, por ejemplo, los que vivimos aquí en Canadá o los que somos de otros países, tenemos el sistema mixto, que es la representación proporcional, pero también tenemos la mayoría relativa. Aquí en Canadá solo existe la mayoría relativa. Entonces resulta que ustedes en El Salvador proporcional
y es muy complicado el manejo del voto. Yo, por ejemplo, le preguntaría a don Antonio, ¿qué pasa cuando se fracciona el voto en 2 o en 3? ¿Cómo se va a hacer la repartición de esa proporcionalidad para asignar el número de diputados a la Asamblea? Se me hace sumamente complicado, se me hace más complicado que el voto en los Estados Unidos, y eso que el voto en los Estados Unidos es complicadísimo. Entonces a mí sí me gustaría preguntarle a don Antonio, ¿cómo se hace esa asignación de esa representación, de esa proporcionalidad? Se van sumando, señor Huerta, se van sumando las fracciones y se va poniendo quién va a fraccionar unas cajas especiales donde se va agregando y luego se hace el recuento. Por eso se hace tan complicado y la gente pues empieza a preocuparse y a decir cómo cuesta, por qué no nos dan el resultado, pero por qué es tan complicado estar haciendo esa cuenta, ese recuento y al final pues, o sea, nos complica más la vida, y luego si hay algún problema y hay que recontar los votos, o sea, hay que recomenzar todo el proceso, ¿verdad? Entonces, es complicadísimo, pero mira, desde la época después de los acuerdos, o sea, el tribunal tiene una gran experiencia. Si el único problema es con el tribunal es de lo que decíamos al principio, y leía el artículo del tribunal, que lastimosamente está constituido, pues, o sea, es la representación de cierta forma de los partidos políticos más grandes, y entonces ellos son los que controlan el tribunal, pues, y eso genera esa desconfianza de que va a haber fraude, de que va a haber esto, y entonces, a pesar de que el tribunal como tal, pues, es profesional y todo, pero esa forma de que los magistrados no pertenecen, sino que tienen de cierta forma un acercamiento directo con esos partidos políticos tradicionales grandes y que son elegidos por ellos, y luego el presidente que es elegido, como ya vimos, como decía el artículo, por el que ha tenido más votos en la elección presidencial, es la propuesta que se hace, pues vemos de que está bien politizado el tribunal, y eso genera pues esas dudas en la población, y pues tendría que hacerse otra reforma, pues, porque ya venimos con esa reforma desde hace mucho tiempo, pero habría que hacerse otra reforma para tratar de separar a los magistrados, de que sean independientes, de que no sean parte de que no sean los partidos políticos, de que habría que buscar otra fórmula, pero eso es lo único complicado que hay en la cuestión de la elección. Y luego viene la cuestión de cómo se eligen los diputados, pues, o sea, a la hora de que se hace el recuento de votos, es también, pues, ¿verdad? Sí, eso. Alguien nos está preguntando en Facebook, por ejemplo, algo que yo sé que no sé si valga la pena platicar de eso, pero nos está haciendo la pregunta del voto cruzado. Sí. Y eso pues sabemos, según lo que usted me explicó, pues es demasiado complicado, y en realidad hay que tenerlo muy bien. Con el voto cruzado, para el amigo que está preguntando, fraccionamos el voto, pero debe de estar bien consciente, según las maneras como se plantea en el artículo, está bien claro, pero las formas de no hacerlo, yo los mencioné, él puede escuchar eso de cómo no podemos, y lo único que el voto, pues si se va fraccionado y hay que estar contando para poder llegar a tener un voto completo, y bueno, y se hace difícil el recuento, pero la gente que es capaz de votar voto cruzado, que lo haga. Pero yo siempre digo, si alguien tiene duda al momento de estar frente a la papeleta, mejor que vote por un solo partido, porque eso es lo más seguro para que no... Muchas veces vamos desde aquí hasta El Salvador y vamos a votar y queremos fraccionar nuestro voto porque hay candidatos que nos gustan de uno o de otro partido, pero si no estamos seguros, si no estamos claros, podemos anular nuestro voto en un error, porque a veces tenemos ese sentimiento de primero el partido que más nos gusta, votamos por la bandera y pasa mucho, se mira una bandera y de ahí se ve que hay votos en otros partidos de los candidatos, ya ese voto es nulo, y se ve la intención que quisieron votar por ese partido o quisieron hacerlo cruzado, pero al no comprender el sistema anularon su voto. Eso sería mi consejo, pues.
respecto a esa pregunta que hizo el amigo de aquí, me imagino de Montreal, o de la diáspora de otro lugar de aquí de Canadá. Sí, sí, de aquí de Montreal. Pero sí es bastante complicado en realidad, y como yo creo lo que yo entendí, como lo estoy entendiendo al mismo, creo que las otras personas que tal vez no lo han hecho antes, no han votado, y yo sería, si llego a votar en el futuro, pues sería la primera vez. Y creo que lo que usted dice sería lo mejor, o sea, si usted va a votar y no está seguro, pues mejor seleccionar la bandera, y así por lo menos sabe que su voto pues va a contar, ¿no? No va a ser anulado. Hacer una sola vez por la bandera que usted quiera, que sea partido A, B o C, y con eso creo que es lo más fácil hacer. Y se termina, Sí. o sea, como le digo, no soy quien para decirle cómo va a votar alguien, pero mi consejo es que si alguien va a votar, que vote o solo por un candidato. O sea, porque hay gente también que dice, yo solo quiero votar por un candidato. Entonces que solo marque ese candidato y se acabó. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ya estuvo. Y entonces con eso le da su voto y se acabó. Sí, eso. Si lo fracciona, comienza la repartición y puede cometer el error de equivocar. O sea, yo no soy parte, o sea, a pesar de que conozco poco el sistema porque me gusta leerlo, he estado en varios talleres en el tribunal, pero no podría, y a veces estando frente a la papeleta aparece esa parte de uno que dice, no, quisiera votar por bandera, pero quisiera votar. Hay que estar seguro cómo vamos a votar ese día. No hay que llegar a escoger día frente a la papeleta porque nos podemos equivocar. Hay que prepararnos para eso, para no perder nuestro voto. Sí, 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 eso es súper importante. Y como usted lo ha dicho también, las personas que van a votar se van hasta El Salvador desde aquí, y un viaje para ir a votar y para que el voto sea anulado, o sea... es un desastre, eso, pues, o sea, no estaría bien porque es el instrumento que tiene la gente para tener la soberanía, para que nos representen estas personas que nosotros escogemos para que representen, que sean parte de esa representación, de esa soberanía. Lo que hablábamos la vez pasada, es triste que anulemos el voto. Sí, sería algo muy triste y posiblemente que las personas que hacen el voto no se dan cuenta que su voto ha sido anulado, porque ellos no saben hasta que las personas que llegan a contar el voto, ¿no? Sí, y por eso estas cápsulas de formación, como digo, no soy un especialista, soy alguien que le gusta estudiar este tipo de situaciones y que me interesan para platicarlas, y que para que la gente esté más informada, para que nuestra diáspora, sobre todo en todas partes de Canadá, en el caso específico aquí y en general otra gente en el mundo que esté escuchando pues el programa, que sean capaces de decir, sí, voy a pensarlo mejor y voy a ver cómo es que voy a votar y voy a arreglar eso para voy a ir a votar a El Salvador. Y cuando ya sea el voto electrónico y que ya se vote desde aquí, igual que la gente esté consciente cómo se va a votar, que sea rápido, que ya haya preparado, o sea, que un día antes, 2 días, haya preparado cómo va a votar ya sea para la presidencia, ya sea para alcaldes, diputados, Parlamento Centroamericano y con la alcaldía, ya esté claro cómo va a votar. Así no hay problema, solo se marca y se entrega el voto. Así es, sí. Muchísimas gracias, le agradecemos toda la información. Tal vez tenemos un poquito de tiempo, entonces si quiere, creo que Mauro le quiere hacer una pregunta. Platiquemos tal vez rapidito después de la pregunta de Mauro, que nos explique algo de cómo se seleccionan los diputados. Sí, los diputados, o sea, pero primero Mauro tiene una pregunta, creo. A eso iba yo, José. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí a un candidato, tuvimos a Giovanni Saldaña. Sí. Y mi pregunta sería, por ejemplo, si yo soy ciudadano salvadoreño, voto en Santana, mi candidato es Giovanni, ¿cómo sé que ese candidato va? También Giovanni que va a
que va a tener la oportunidad de ser electo. Es la certeza de un candidato, sí, o la certeza de alguna manera. Yo como candidato, ¿cómo sé que yo tengo posibilidad o ninguna? Por ejemplo, en México existen las dos fórmulas, la mayoría relativa y la representación proporcional. Cuando yo fui candidato a diputado, yo fui candidato a diputado por mayoría relativa. Tenía que ganar a fuerza, o ganaba o perdía y adiós, ¿no? En cambio, los que iban en la lista plurinominal, pues ellos sí tenían otras condiciones, ¿no? Algunos iban sí, otras posibilidades. En este caso, yo como candidato, ¿cómo sé qué posibilidades reales tengo de poder ser electo? Mire, para los dos, es la pregunta del millón, y es una pregunta que por las cuales mucha gente, por ejemplo, que, bueno, usted sabe, señor Huerta, que a veces las encuestas que salen dicen, tal partido va a tener 30 diputados, tal partido va a tener 50, va a tener 60 diputados, pero eso es lo que preguntan en la calle las encuestas, ¿verdad? Dan una respuesta, pero a la hora de votar pasa otro, porque aquí en este caso tendré unos 10 minutos, José. Sí, claro que sí. Voy a ir rápido, pero voy a tratar de explicarles esto y quiero que se alisten la calculación. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio lo más corto posible. El Código Electoral en el artículo 113, eso es para que veamos lo de la circunscripción electoral que decía cuántos son. El artículo estará compuesta por 84 diputados y diputadas propietarios e igual número de suplentes. Luego nos dice, habrá tantas circunscripciones electorales como departamentos. En El Salvador hay 14 departamentos electorales, que se divide el territorio de la República para la administración política. Cada circunscripción se integrará con al menos tres diputados propietarias e igual número de suplentes. Luego dice, se establecerá un cociente nacional de población resultante de dividir el número de habitantes según el último censo nacional de población entre el número de diputados o diputadas que conformarán. Dice esto, para establecer el número de diputados y diputadas por circunscripción se dividirá ese número de habitantes de cada circunscripción entre el cociente nacional de población. Pero vamos a lo real. Por ejemplo, San Salvador nos dice este mismo artículo que tiene 24 diputados y el artículo ya determinó en base al censo aquí ya está determinado cuántos diputados son los que tenemos. Santana tiene 7, San Miguel tiene 6, La Libertad son departamentos, 6, Usulután 5. Al principio yo les dije, no olvidemos en el artículo 70, hablamos después del Tribunal Supremo Electoral con los acuerdos de paz, que en el artículo 79, abajo, después de que dijimos eso, no olvidáramos que el sistema que nosotros, los diputados, el de representación proporcional, que es un artículo del 79 de la Constitución Política que leímos anteriormente. ¿Y esto por qué? Porque había un jurista, Thomas Hart, que es en base a esta fórmula que él construyó, que nosotros hacemos nuestra asignación de escaños a diputados. Esto quiere decir, el Código Electoral en el artículo 217, y es aquí donde viene la respuesta suya, señor Huerta. En el artículo 217 nos dice, los diputados y diputadas a que se refiere el artículo 13 de este código, se elegirán el total de votos válidos para diputadas obtenidas en cada circunscripción electoral. Se dividirá entre diputados y diputadas propietarias que correspondan a la misma circunscripción, obteniendo así el cociente electoral. Es importante, no olvidemos esto del cociente electoral porque lo vamos a explicar al final. Cociente electoral, el total se va a dividir entre los diputados, dice este literal A. Literal B. Determinado el cociente, los partidos políticos o coaliciones tendrán tantos escaños
como ve esté contenido el cociente electoral en el número de votos que haya obtenido la circunscripción de la que estamos tratando, dice el artículo, el literal. En el caso de los candidatos y candidatas no partidarios, resultará electo quien o quienes con los votos directos hacia su candidatura haya obtenido el cociente electoral determinado en su circunscripción. En ningún caso puede sumarse a una candidatura no partidaria los votos obtenidos por otra candidatura del mismo tipo. Y el literal C nos dice, si uno o más partidos políticos, coaliciones o candidatos y candidatas no alcanzare el cociente electoral del que sumamos, el que ya nos explicó el literal anterior, se tomarán. Esto es importante también que aprendamos esta palabra de los residuos electorales. Nos dice el artículo, si faltare un escaño que asignar, lo ganará el partido político, coalición o candidato no partidario, que hubiere obtenido el residuo mayor. Si faltaran dos, el segundo lo ganará el partido político, coalición o candidata no partidario que siga con mayor residuo y así sucesivamente. En el caso de las candidaturas no partidarias, para la asignación de escaños se deberán sumar únicamente los votos obtenidos directamente de su candidatura individual. Luego dice, si ningún partido político o candidata no partidario alcanzar el cociente electoral, se adjudicará un escaño a cada partido político, coalición o candidato o candidata no partidaria por el orden de su mayoría de votos. El literal E nos dice, cuando hubiere empate entre los casos de los dos literales del Tribunal Supremo Electoral, por sorteo, en presencia de los interesados, de los que están empatados. Luego, el dice, cuando candidatos o candidatas del mismo partido político o coalición, por haber obtenido igual número de marcas de preferencia, se respetará el orden presentado o coalición de conformidad al resultado de las elecciones internas. Y luego, el literal G nos dice, luego de haber determinado el número de escaños que corresponden a cada partido político en cada departamento, el tribunal procederá a la prelación de los diputados o diputados electos de la manera siguiente. El tribunal procederá a asignar los escaños, bueno, luego agotados los procedimientos que define con claridad todos estos ya agotados, entonces es de asignar los escaños. Y luego, pues, les tengo que no podría leer el artículo como dice al principio sin explicarles la fórmula JAR que se ocupa en el tribunal. Por eso esa es la respuesta suya, señor Huerta, de cómo va a saber el candidato de que puede ganar o no puede ganar su escaño, y es en base a esta fórmula de los cocientes y residuos, y de esa forma que puede ganar directo. Pero quisiera, antes de seguir o de esto, hacer que por eso decía, hay que sacar la calculadora, lo voy a hacer bien fácil. Yo quiero nada más, por favor, que se tome en cuenta que el ejemplo que voy a dar es un construido, simple y sencillamente para que sea lo más fácil posible. Es un ejemplo que no existe, pero que vamos a tomar en cuenta uno de los departamentos de circunscripción electoral, que es la más pequeña, la de La Paz. Aquí enfrente tengo a la mano en mi cuaderno, tengo la papeleta de La Paz. 4 diputados, así dice, la papeleta está bien clara, elección de diputados de la Asamblea Legislativa, número máximo de marcas, es decir que vamos a elegir en La Paz 4 diputados. Y tenemos también en La Paz, hay un diputado no partidario, según la papeleta, no voy a mencionar el nombre porque no viene el caso, pero tenemos un diputado no partidario y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7
partidos políticos que están en la contienda electoral. ¿Hasta aquí vamos bien, don José? Sí, todo bien. Sigamos. Sigamos. Entonces, tengo la papeleta enfrente y digo, aquí ya votamos. Acuérdense que el primer proceso que hicimos, la primera parte fue cuando votamos, pusimos votos cruzados, y votamos por bandera, ya terminamos, ya entregamos las papeletas al Tribunal Supremo Electoral y entonces viene el tribunal y ya contó los votos de La Paz, porque ese es el ejemplo que tenemos, 4 diputados de la Asamblea Legislativa, claro, tenemos el Parlamento Centroamericano y el alcalde, pero ahorita solo vamos con los diputados para responder también de cómo vamos a saber si yo como diputado puedo tener un escaño dentro de la Asamblea, y partimos con como dijimos, y el artículo, recuerden al principio que nos dijo que íbamos a escoger, íbamos a tener votos que se dieron, que eran, que no eran nulos, sino que dijeron, todos los votos que son válidos los vamos a dividir entre el número de diputados que vamos a escoger. Quiere decir que para mi ejemplo, que como les dije, es un ejemplo inventado, no tiene nada que ver, pero estoy tratando de ocupar el ejemplo de La Paz. 7 partidos que están contendiendo y un diputado partidario. 100,000 personas. Entonces, de esas 100,000 personas, lo vamos a dividir entre los 4 diputados. Al dividirlo entre los 4 diputados, aquí en mi calculadora me dan que el cociente electoral de los que me habla el artículo, 104 diputados me da 25,000 votos. Eso es el cociente electoral. Pero para mi ejemplo, yo le he puesto partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, partido 5. Ustedes vean la papeleta, ustedes en el tribunal ya están listas. Partido 1, partido 2. He puesto que para el partido 1 ganó 40,000 votos. El partido 2 ganó 25,000 votos. El partido 3, 10,000. El partido 4, 5,000. Y el partido 5 ganó 20,000 votos. Y el partido 6 y el partido 7, para mala suerte, no ganó ningún voto. Entonces, en esos partidos, en los primeros 4 partidos, repartí los votos de los 100,000 que ganaron en la circunscripción electoral. Ya dijimos de que nos dio 25, quiere decir que el partido 1 que ganó 40,000 votos, le vamos a asignar un diputado. Y ese es un diputado directo por cociente electoral, ¿verdad? El partido 2 que ganó 25,000 votos, también le vamos a asignar un diputado porque ganó 25,000 votos, que es el cociente electoral. Al partido 3, que ganó 10,000, al partido 4, que ganó 5, y al partido 5, que ganó 20,000, ellos no les vamos a asignar nada por cociente electoral porque no alcanzaron lo del cociente, que son 25,000. Entonces pasamos nuevamente y ya tenemos 2 diputados asignados, al partido 1 que se sacó 40,000 votos y al partido 2 de 25,000. Pero el residuo, nos dice el artículo, el resto, que son de los 40,000, nos sobran 15,000 votos. Al partido 2, que tenía 25,000, no le sobró nada, entonces sacó como residuo. Pero el partido 3 lleva 10,000 votos y sí lo agregamos en la casilla. El partido 4, que llevaba 5,000, no le dimos un diputado, pero lo llevamos hasta los residuos porque es posible que pueda ganar algo. Y el ganó 20,000 y entonces a la otra casilla de los residuos, porque de esa manera él puede llegar a tener un diputado. 6 y 7 quedaron a 0, entonces no tienen ningún diputado. Eso lo vamos a ver después al final. No tienen ningún diputado. Entonces, eso quiere decir que por residuos, por los 15,000 votos que le sobraron al partido 1, le vamos a otorgar un siguiente diputado. Entonces, este partido sale favorecido porque tiene 2 diputados. Un diputado lo ganó con los 25,000 votos y el siguiente diputado lo ganó con los 15,000 votos. El partido que tuvo 25,000 votos no le podemos otorgar otro diputado porque se quedó cabal, tuvo los 25,000 y se acabó.
Entonces, llegamos a la conclusión que tenemos 3 diputados, 2 que le asignamos al partido uno por cociente electoral y otro por residuo electoral, y un diputado que le corresponde al partido 2 que le fue por cociente electoral. Nos falta, que aquí en La Paz ya sabemos que son 4, y entonces vamos a escoger al partido o al diputado no que tenga más por residuos, y en eso el partido 5, que tiene 20,000 votos, tiene más votos que todos los otros por residuos. A este le asignamos el siguiente diputado y ahí completamos nuestros 4 diputados. De esta forma completamos la planilla de los diputados, y entonces los otros partidos, ni el diputado suplente no tuvo votos, y el partido 6 y el partido 7 tampoco. Eso lo dejamos para hoy, vamos a decir al final de esto. De esta forma hemos escogido nuestros 4 diputados para la... Y es así como queda conformado, y es así como podemos saber qué diputados son los que van a quedar y los que quedan el día de las elecciones cuando empiecen los votos. ¿Qué les parece? Muy interesante. Sí, un trabajo muy complejo. Sí, bastante complejo y bueno, como yo le he dicho ya antes a mi amigo Antonio, pues que muchas personas igual como yo podemos pensar que es injusto, ¿no? Que los votos se los demos a... Si te le dan 5 votos a ti, Mauro, pues esos votos pues se los damos a otro partido porque ya no van con tu entonces parece injusto, pero bueno, lo importante que también hay que entender, creo, como lo he dicho antes y estoy de acuerdo con eso, pues tenemos que jugar con lo que tenemos ahorita. Si queremos cambiarlo después, pues tal vez se pueda cambiar después, pero ahorita lo importante es jugar de la manera que está hecho el juego, ¿verdad? Y es por eso que debemos, o sea, cuando por ahí hay un partido que dice debemos de votar masivamente, es importante que se vote masivamente para que hayan más diputados, pero que no hay ningún partido que tenga el 100% de la población, y entonces esto es en función del espíritu de la ley, que los partidos políticos pequeños logren escaños de todo el proceso. Yo lo hice lo más fácil y con números redondos y chiquitos para que comprendamos bien. Porque yo sé, hay mucha gente que sabe más que uno aquí, pues, o sea, yo conozco gente que sabe mucho, pero que para otra gente que le... Por eso traté de hacer este ejemplo más fácil, me parece de que puede ser lo más claro, y escogí un departamento que es La Paz de 4 diputados, y que escogí la papeleta con un 7, entonces en función de eso hice irreal, pero con números redondos para que se comprenda más fácil, porque ya cuando estamos a contar votos, estamos hablando de centésimas y de un montón de cosas que se hace súper complicado. Sí. Puede ser justo. El artículo 85 de la República nos reza, José, que el gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y función se sujetarán a los principios de la democracia representativa. Eso quiere decir que la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en nuestra Constitución. Este artículo lo leí porque es el espíritu, el hecho de que haya un pluralismo de partidos dentro de la puede equilibrar el poder. Es en función de eso es que se ha hecho esto. Pues interesante. ¿Tienes alguna pregunta, Mauro? No, estoy muy impresionado de este proceso tan complicado, pero sí, que resulta muy interesante, José. Y esto me lleva a pensar que de alguna manera están previendo lo que puede ser un riesgo que ya lo hemos tocado, y algunas gentes en algún comentario en un post lo han dicho, que podría llegarse a una dictadura. Y esto lo que pretende es evitar
que exista una dictadura de partido, o exista absoluto. Bueno, Entonces sí, busca quizás la realidad vaya a ser otra. Vamos a ver elecciones y yo creo que estamos en un momento histórico, en un momento de singularidad para Centroamérica y para toda la América Latina. Este momento de singularidad, la singularidad se da cuando existe un parteaguas que cambia definitivamente una etapa, un proceso. Por ejemplo, la singularidad del siglo pasado fue la revolución industrial. La singularidad de esta época es la robótica, la nanotecnología y la inteligencia artificial. En este caso estamos después de la guerra. Este es un momento de singularidad que le va a dar al otra perspectiva, otra. A mí me parece muy interesante lo que está pasando y vamos a estar bien atentos a lo que viene. Pronto, y bueno, vamos a esperar. Y bueno, Antonio, en realidad le damos muchísimas gracias y ojalá que esto haya ayudado un poco a nuestros hermanos, hermanas aquí en Canadá o fuera de Canadá. Yo sé que hay algunos que nos escuchan en El Salvador, otros que nos escuchan en otros lados del mundo, pues ojalá que haya ayudado un poquito, por lo menos para que puedan entender un poco mejor. Hubo una muchacha que preguntó en Facebook que si votaba por dos el voto, pues ahora pues por lo menos ella entiende que sí, ¿no? Y aunque y si podemos por lo menos ayudar a una persona a entender un poquito más, pues ya hicimos nuestro labor, ¿verdad? Por hoy. Pura política, así es. Ese Sí. es nuestro trabajo, enseñarle a la gente, tratar de explicarle y solamente pues lastimosamente siempre vamos corriendo tratando